Bendiciones para todos, ¿cómo están? Soy el pastor Esteban Briones y hoy vamos a continuar estudiando acerca del reino de Dios. Estamos desarrollando una escuela de reino y le hemos llamado escuela porque hemos entendido que necesitamos desarrollar un estudio consecuente, sistemático de la palabra del Señor a fin de poder capturar el espíritu y la vida que están contenidas en la palabra. Y como les decía, estamos hablando acerca del reino de Dios, este tema tan central en las Escrituras, y hablábamos la semana pasada respecto a la centralidad del reino, que por 3 años y medio el mensaje de Jesús fue el reino de Dios, que luego por 40 días el Cristo resucitado, dice la palabra, que les habló acerca del reino de Dios a los discípulos. Luego en Hechos de los Apóstoles vemos que los discípulos predicaban una y otra vez el reino de Dios. Y vemos a Pablo terminando en Hechos de los Apóstoles en una casa alquilada por 2 años hablando acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces es un tema central en las Escrituras. Vimos la semana pasada también de que Jesús llamó al Evangelio el Evangelio del reino, la buena noticia del reino. Nosotros tenemos buenas noticias para compartir con la gente. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que el reino de Dios llegó, que Cristo vino a traer su reino y ese reino trae cambios, trae transformación. Este reino vino a sanar a los que estaban enfermos, a liberar a los que estaban cautivos, vino a restaurar nuestras vidas, pero por sobre todo, como vamos a ver hoy, vino a impartirnos una nueva vida. Y todo lo que este reino hace en nosotros es consecuencia de esta vida gloriosa, que es la vida de Cristo, que es impartida en nosotros. La semana pasada terminamos leyendo una parábola que está en Mateo capítulo 13, que es la parábola del grano de mostaza. Y vamos a leerla, esto está en Mateo 13, del 31 al 32. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces hablábamos la semana pasada de que esta parábola tiene una centralidad fundamental para explicar la esencia de lo que es el reino. El reino tiene mucho que ver con una semilla. El reino tiene mucho que ver con un hombre que tomó una semilla y la plantó en su campo. Entonces hablábamos la semana pasada de que este hombre que tomó esta semilla es el Padre. El Padre tomó una semilla y la plantó. ¿Y quién es esa semilla? Es Cristo. Y la tierra somos nosotros. Estamos resumiendo lo que hablábamos en el último capítulo. Entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos, se trata de que el Padre tomó a Cristo y lo plantó dentro de la tierra de mi corazón, dentro de mi espíritu, dentro de mí, para que Cristo venga a morar permanentemente en mi interior. El día en que tú recibiste a Cristo, Cristo vino a habitar, a vivir dentro de ti. Cristo vive en ti. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo literal y realmente vive dentro de todos los que le hemos recibido. Y no es que si tú te equivocas, no es que si tú pecas, Él se va. No. O sea, pecar, convengamos que está mal. Pero cuando yo peco y cuando yo me equivoco, Cristo sigue dentro de mí. Cuando yo siento la presencia de Dios, Cristo está dentro de mí. Cuando yo no siento la presencia de Dios, Cristo está dentro de mí. Él vino a hacer su habitación permanente en mi espíritu. Él fue impartido, Él fue plantado dentro de mí. ¿Y de qué manera? Como una semilla. ¿Por qué? Porque una semilla contiene vida. Entonces Cristo vino para darnos su vida. Cristo vino para ser impartido como una semilla que luego comience a crecer en nuestro ser hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces vamos a hablar un poco hoy respecto a esta semilla del reino. Si vamos a Juan capítulo 12, versículo 24, Juan 12, 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo.
pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí Jesús está hablando de sí. Jesús está diciendo, yo soy este grano de trigo que tengo que caer en tierra y morir. O sea, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Jesús está diciendo que Él era como el grano de trigo que debía ser plantado en tierra y morir en la cruz. Entonces Jesús es la semilla del reino. Jesús es ese grano de trigo que es sembrado en tierra. El ser sembrado en tierra no es un proceso agradable. Cuando tú tomas una semilla y tú la plantas en la tierra, esa semilla se expone a un ambiente oscuro, se expone a un ambiente húmedo, un ambiente frío, que va a presionar desde el exterior, que va a desgastar el cascarón, va a terminar por partir el cascarón. Eso no es grato. Si nosotros fuésemos esa semilla, no sería grato ser plantado, porque el cascarón termina por romperse para que la vida que esté en el interior pueda ser liberada. Entonces Jesús está diciendo, yo soy ese grano de trigo que debo ser plantado en la tierra para liberar la vida. Entonces Jesús es la semilla del reino. Jesús es el grano de trigo y Jesús es la semilla de mostaza. Ahora, un grano o una semilla es algo muy especial, es una entidad muy especial porque por fuera tiene un cascarón, pero por dentro tiene vida. Tiene como dos aspectos, un aspecto exterior y un aspecto interior. Si tú miras una semilla por fuera, tú vas a ver una cáscara, tal vez color café, seca, sin demasiado atractivo. La vas a ver igual que cualquier otra semilla, pero por dentro está todo el código genético capaz de producir el árbol del cual esa semilla fue sacada. Por ejemplo, si tú tomas una manzana y tú la abres, adentro vienen muchas semillas. Una sola de esas semillas que tienen dentro de una manzana, si tú la plantas, si tú la riegas, tú la abonas y esa semilla crece, se va a convertir en un manzano. Esa semilla no se va a convertir en un árbol que dé higos o peras, se va a convertir en un árbol que dé manzanas. ¿Por qué? Porque dentro de esa pequeña semilla viene codificado todo el ADN de un manzano, viene codificado todo el material genético, todo el material vital para producir un árbol completamente desarrollado con tronco, raíces, ramas, hojas, frutos. O sea, toda la vida de un manzano está contenida en una semilla. Entonces, un hombre sabio dijo una vez que tú puedes contar cuántas manzanas hay en un árbol. Puedes contarlas. Si tú ves un árbol, tú cuentas 30 manzanas. Pero tú no puedes contar cuántos árboles hay dentro de una manzana. Son incontables. Porque dentro de una manzana, supongamos vienen 6, 8 semillas, cada una de esas semillas puede producir un bosque. O sea que una semilla es un bosque en potencia. Una semilla tiene un poder multiplicador relacionado con una vida que tiene en su interior. Entonces una semilla tiene estos dos aspectos. Tiene un cascarón, pero por dentro tiene vida. Y la función de una semilla es ser plantada para que el cascarón se rompa y la vida que está dentro sea liberada y produzca un árbol, que esa vida se libere y se desarrolle y se convierta en un tallo, luego en un tronco, luego en ramas, hojas y frutos. Ese es el objetivo de una semilla. Entonces, cada semilla porta la vida de su especie dentro de ella. No porta otra especie, porta su propia especie. Eso es importante. Por fuera nosotros solo vemos el cascarón, pero por dentro tiene vida. De la misma manera, Jesús es la semilla del reino. Por fuera, Jesús de Nazaret era completamente hombre, pero por dentro era completamente Dios. Dios se encapsuló a sí mismo en un cuerpo humano. Entonces su cuerpo de carne era el cascarón, pero por dentro Él contenía la vida divina. Era Dios mismo en un cuerpo humano. Eso es una locura. Dios habitó entre nosotros. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, por fuera la gente le llamaba Jesús de Nazaret, pero por dentro era el Hijo eterno de Dios, era el Verbo, era Dios Hijo, encarnado en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Pero ese cuerpo era el cascarón que contenía la vida, que era Dios mismo, el Verbo. Entonces su cuerpo era el cascarón, pero por dentro él era el Hijo de Dios. Aquellos que lo miraron con los ojos naturales solamente vieron el cascarón, a Jesús de Nazaret. Vieron a un judío de 33 años, pelito largo, barba larga, rasgos probablemente igual que cualquier otro judío en aquel lugar, pero los que lo hemos mirado con los ojos del Espíritu, hemos visto al Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de gracia y de verdad. A Jesús tú no puedes verlo con los ojos naturales, tú tienes que verlo con los ojos del Espíritu. Pablo decía, yo ya a nadie conozco según la carne, y si incluso a Cristo conocí según la carne, ya no lo conozco así. Tengo que ver a Cristo en el Espíritu. Pablo tuvo el privilegio, en cuanto a la revelación, de que él no conoció a Cristo en la carne. Él no tenía un Cristo en la carne con el cual tropezar. Él conoció al Cristo Espíritu, al Cristo glorificado, que apareció a él camino a Damasco. En cambio, Juan, tú ves el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando se le apareció el Cristo glorificado, sus cabellos blancos como la nieve, sus ojos resplandecientes como el fuego, sus pies como bronce bruñido, resplandeciente. Juan dijo, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, él sabía que era Cristo, pero como que la dudó. Porque él dijo, yo sé que este es Cristo, pero no se parece al Cristo que yo conocí. De pelo café, de barba, medio empolvado, con los pies siempre empolvados porque iban a pie para todas partes. Un Cristo que tenía que dormir, que tenía que comer, un Cristo que iba al baño, un Cristo en un cuerpo limitado como el nuestro. Entonces Cristo era la semilla del reino, y cuando esta semilla fue introducida en el mundo, fue el evento más glorioso que esta tierra ha visto. Enfermos sanados por doquier, los endemoniados eran liberados, los que para los judíos eran lunáticos, eran locos, eran vueltos a sus cabales, la gente restaurada, las clases sociales más despreciadas eran restauradas por Cristo. Cristo se juntaba con los publicanos, que eran los cobradores de impuestos. Cristo comía con las prostitutas y eran restauradas y se arrepentían de sus pecados. O sea, que la entrada de esta semilla en el mundo fue gloriosa. Pero el evento más importante no era cuando esta semilla se nos manifestó, sino cuando esta semilla fue plantada. Y esta semilla fue plantada en la cruz. Cristo dijo, yo soy como el grano de trigo, pero yo como grano de trigo no estoy cumpliendo mi función si me quedo en esta forma para siempre. Yo tengo que morir, yo tengo que ser sembrado y morir y quedar solo. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. La finalidad de una semilla es ser sembrada. Entonces, de esto estaba hablando la parábola del grano de mostaza, que el Padre tomó a esta semilla, que es Cristo, y la plantó en el mundo como la semilla del reino. Pero esa semilla no podía quedarse como semilla, tenía que ser plantada por medio de la cruz. Entonces, una semilla es el envase para la vida. Si tuviéramos que definir qué es lo que es una semilla es el envase para la vida. Y esta vida contenida en la semilla tiene como fin producir. Hay un poder engendrador de vida dentro de la semilla. Dentro de la semilla está el poder de la vida, está el poder del crecimiento, el poder de la transformación y el poder de la glorificación. Todo está dentro de la semilla. Todas las ramas que van a crecer, todas las hojas que van a salir. Imagínate un árbol grande, inmenso. Yo recuerdo, a veces íbamos al campo y veíamos los paltos. Ya no se ven tantos paltos como antes, el árbol de donde viene la palta. Para otros países el aguacate. Son árboles inmensos. Todo eso salió de un cuesco de palta, de una semilla de palta, que es de este tamaño.
Entonces, toda la vida que va a desarrollarse después está contenida en la semilla. Pero para que esa vida sea liberada, la semilla tiene que morir. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el cascarón, que era el cuerpo de Cristo, fue rasgado. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz, su cuerpo fue rasgado y la vida que estaba dentro de él fue liberada. Entonces, cuando él resucitó, él fue hecho el espíritu vivificante, el espíritu que da vida. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la palabra del Señor. Entonces, si leemos Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos, pero Él vino para darnos vida. ¿Cómo Él nos dio esta vida? Por medio de ir a la cruz. Es decir, que Cristo no solamente fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. Cristo fue a la cruz para darnos vida. ¿Y cómo? Por medio de que su cuerpo fuera rasgado. Entonces Cristo tenía que morir en la cruz para liberar la vida. Cuando Él murió en esa cruz, Él fue plantado como el grano de trigo. Él quedó solo allí. Sus discípulos lo abandonaron, se apartaron, tenían miedo de sufrir la misma suerte que Él, y Él quedó solo. Pero allí, cuando Él quedó solo, Él fue rasgado y se liberó la vida que estaba en su interior. En Juan 14:6 es un versículo que quizás lo hemos escuchado antes, que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es un versículo conocido, pero allí Jesús dijo, yo soy la vida. Interesante, yo soy la vida. ¿Qué vida? La vida increada, la vida todopoderosa de Dios, la vida que Dios es, porque Dios es vida. Esa clase de vida que solo Dios tiene, esa vida era Jesús, esa vida se encarnó. O sea que Jesús de Nazaret era la semilla que encarnaba la vida divina. Pero para liberar esta vida, Él tuvo que ir a la cruz. Entonces, el reino de los cielos es como un hombre que tomó una semilla y la plantó en su campo. ¿Para qué? Para que esta semilla liberara la vida que estaba dentro de ella. Yo no sé si esto te alegra, pero a mí me produce un gozo tan profundo, porque yo no sé tú, pero yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo estaba condenado, yo estaba perdido y ni siquiera lo sabía. Yo estaba muerto y ni siquiera lo sabía. Pero Él vino a darme vida. Él vino a darnos vida el día en que tú recibiste a Cristo. El día en que Cristo se apareció a tu vida y tú viste que lo necesitabas y te arrepentiste de tus pecados y naciste de nuevo. Ese día Cristo vino a morar en tu interior. Cristo fue plantado como una semilla en ti y liberó su vida. Cristo liberó algo extremadamente glorioso en tu interior, que es la vida de Dios. Tú hoy tienes la vida de Dios dentro de ti. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de vida, en el español tenemos solamente un vocablo para hablar de vida, que es precisamente vida. Sin embargo, el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, ocupa diferentes palabras para hablar de vida, para hablar de diferentes tipos de vida. En el griego existen a lo menos 4 o 5 palabras distintas para hablar de vida. Vamos a mencionar 3 que están relacionadas directamente con nosotros. La primera es la vida biológica que posee nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo posee vida, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando nací, yo era un bebé pequeño, 50 centímetros. Yo no tenía barba, yo no tenía pelo, yo era muy pequeño, pero ahora soy de este tamaño. ¿Por qué? Porque poseo una vida biológica que está creciendo, que está madurando, que está envejeciendo. Me están empezando a salir mis primeras canas. Quizá algunos que me están viendo ya tienen su cabello lleno de canas o se tiñen también, no hay ningún problema, pero no podemos negar el paso del tiempo sobre nuestro cuerpo. O sea, tenemos una vida biológica que tuvo un inicio y que va a tener un final.
Si es que el Señor no viene antes, vamos a ser transformados. Y si morimos y luego viene el Señor, vamos a ser resucitados. Y este cuerpo va a ser transformado. Pero hasta que eso ocurra, muy probablemente, si el Señor aún no viene, todos nosotros vamos a morir en nuestro cuerpo, estamos hablando. Entonces, este tipo de vida en el griego es bios. Bios, con B larga. Bios. De ahí viene la biología. Biológico. Todo lo que tiene que ver con bio es porque habla de una vida biológica. Entonces tu cuerpo posee este tipo de vida. Este tipo de vida, por ejemplo, hace que tu corazón bombee sangre a todos los órganos de tu cuerpo. Hace que tus pulmones envíen oxígeno a través de la sangre a todo el cuerpo. Hace que el cerebro le dé la orden al corazón de bombear sangre y a los pulmones de enviar oxígeno. O sea, solamente hablar de la vida biológica es estar frente a un misterio. Los médicos se han dedicado por décadas a estudiar el cuerpo humano y es un misterio. Es tan honorable el trabajo que hacen todos los médicos y todo el personal de salud que estudian algo que es un misterio, el cuerpo humano. Es asombroso cuando tú ves tus células, cómo funciona ahí la mitocondria y cómo funcionan todas las partes de tu célula, tú dices, wow. Pero ese es el primer tipo de vida, es la vida biológica. Hay otro tipo de vida que es interior, que tiene que ver con nuestra alma, y es la vida psique. Psique. De ahí viene la psicología, de ahí viene lo que es psíquico, del alma. Psique significa alma. Entonces esta es la vida que posee nuestra alma. Nuestra alma posee un tipo de vida propia, diferente a la de nuestro cuerpo. Tú podrías tal vez tener alguna limitación en tu cuerpo, pero no en tu alma. A veces hay personas que tienen capacidades físicas diferentes o tienen limitaciones físicas y se han hecho conocidos por todas las cosas que han hecho. Yo recuerdo, por ejemplo, a este conferencista, Nick, siempre el apellido no lo puedo decir bien, Vujicic, algo así, que es muy conocido por ser un conferencista motivacional tremendo, y tú dices, ¿cómo él ha hecho todo lo que ha hecho? Porque hay una vida dentro del alma que no es limitada por la vida que posee el cuerpo, es otro tipo de vida. Está la vida del cuerpo y está la vida del alma. Ya vamos a hablar más adelante en profundidad del alma, por ahora estamos presentando solamente estos tipos de vida. En el alma radican tres áreas principales: nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Pensamientos o mente, voluntad y emociones o sentimientos. Esa es nuestra alma. Entonces tenemos estos dos tipos de vida, la vida del alma y la vida del cuerpo. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, estos eran los dos tipos de vida que estaban en nosotros. Sin embargo, cuando Cristo dice que Él nos dio vida a nosotros, ahí cuando dice, y Él os dio vida, ahí no dice bios, ahí tampoco dice psique. Él dice otra palabrita, que es zoe, que es la vida de Dios. Entonces, zoe es vida como la que Dios tiene, porque Dios tiene vida, ¿o no? Dios está vivo, yo también estoy vivo, pero convengamos en que la existencia de Dios es distinta a la mía, porque yo un día voy a morir, pero Dios es eterno. O sea, la vida humana tiene un principio y tiene un final, pero la vida de Dios no tiene principio y no tiene final. Por eso se le llama la vida eterna. Cuando Juan 3:16 dice que tendremos vida eterna, está hablando de esta vida. Una vida que no tuvo principio y que tampoco tendrá un final. Es una vida increada. Todas las demás clases de vida son creadas. La vida biológica es creada en todas sus formas. La vida del ser humano, la vida de los animales, la vida de las plantas, la vida del reino fungi. Todos esos tipos de vida, los microorganismos tienen vida. Por ejemplo, encontraron hace algún tiempo vida en Marte, pero no encontraron unos marcianitos como la gente los imaginaba, encontraron microbios. Los microbios tienen vida, las bacterias tienen vida, pero esa vida fue creada. La vida del alma también fue creada por Dios.
pero la vida que Dios tiene es una vida increada. Entonces, cuando hablamos de Zoe, estamos hablando de vida como la que Dios tiene. Vida como la que solamente Dios en todo el universo posee. Solo Dios posee esta vida. Nadie ni nada posee esta vida que solo Dios posee. Es la vida increada, la vida de Dios. Es una vida todopoderosa. Cuando yo me refiero a esta vida y escribo, yo siempre le coloco con B mayúscula para diferenciarla, porque en el español tenemos solamente una palabra, que es vida. En inglés también es life, pero en el griego habían diferentes palabras. Todo quedaba mucho más claro. Entonces, cuando dice acá la palabra de que Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados, la palabra que ocupa ahí es Zoe. O sea, dice, Él os dio Zoe a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, Él no te dio bios, Cristo no vino para darte una vida biológica más larga. Ahora tú recibiste a Cristo y vas a vivir 150 años. No, vas a vivir los mismos años que ya ibas a vivir antes. No cambia eso. Tampoco dice que Él vino a darte psique. Vengo a darte muchos sentimientos nuevos, muchos pensamientos nuevos, una voluntad nueva. No, Él dijo, yo vine a darte Zoe. Vine a compartirte de mi vida. Entonces, ¿cuál es la gran buena noticia del Evangelio? El Evangelio del Reino es que Dios está compartiendo su vida divina, su vida de milagros, su vida poderosa con nosotros ahora en el presente, a través de Cristo Jesús. Y que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, en tu espíritu, Cristo como una semilla es plantado dentro de ti y Él te imparte su vida. Él libera su vida en ti y ahora tú tienes la vida de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, si tú has nacido de nuevo, si tú recibiste a Cristo y eres un hijo de Dios, tú recibiste una nueva clase de vida. Vida como la que Dios tiene. La vida de Dios. La vida Zoe. Esta es la gran buena noticia del Evangelio. Dios está compartiendo su vida con nosotros. Qué maravilloso Evangelio. Qué tremendo. Yo no sé si puedes dejarte impactar por esto. Esto me impacta, me emociona, me conmueve, porque Dios está compartiendo su vida con nosotros. En Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan Zoe. Yo he venido para que tengan mi vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ves? Ahí no está diciendo yo vine a darles bios en abundancia, psique en abundancia. No, yo vine a darles Zoe y Zoe en abundancia. Él vino a compartir su vida con nosotros. Por eso Juan 3:16 es un versículo conocido, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ahora es el primogénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Cristo vino, podríamos decir, en base a este versículo, principalmente para dos cosas. Número uno, Cristo vino para que yo no me pierda. ¿Qué significa eso? Que yo sea perdonado de mis pecados, que yo sea justificado, que yo sea redimido y que cuando yo me muera, yo no me vaya al infierno, sea librado de la condenación eterna. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya fuiste librado de esa condenación eterna. Pero eso lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos escuchado bastante. Nunca va a ser suficiente, pero ya lo hemos escuchado bastante. Sabemos que Cristo perdonó nuestros pecados y Él nos libró de la condenación. Pero hay una segunda razón por la que Cristo vino. Hay una segunda razón de la por qué Dios nos regaló a Cristo y es para que tengamos vida eterna. Esta vida eterna no está hablando de una vida en el futuro, sino una vida en el presente y también en el futuro, porque es eterna. No está hablando de una vida que vamos a recibir en el futuro, en el cielo, cualquiera sea tu idea del cielo, cuando Cristo venga. Que cuando yo me muera, ahí voy a tener vida eterna. No,
Está hablando de una vida eterna que hemos recibido ahora, que hemos recibido el mismo día en que recibimos a Cristo, que es la vida gloriosa de Dios, la vida eterna, la Zoe eterna, sin principio, sin final, la vida increada, la vida todopoderosa de Dios. Entonces, ahora que tú recibiste a Cristo, en ti hay 3 vidas. Está la vida bios en tu cuerpo. Esa es la vida que cada cierta cantidad de horas te pide dormir. Nosotros, por ejemplo, ahora que tenemos una bebé, Amanda, va a cumplir 3 meses. Esta vida bios se hace sentir cuando a veces nos amanecemos con ella o no dormimos bien. Esta vida bios se hace presente. Cuando pasas muchas horas sin comer, sin tomar agua y hace calor, tú tienes sed, te da hambre, esta vida bios se enferma, o sea, es una vida real, la vida bios. Pero tú también tienes la vida del alma, la vida psique. Es ahí donde a veces sientes impulsos de alegría, luego viene el desánimo, es allí donde están tus ideas, todos tus pensamientos. El ser humano ha intentado encontrar dónde está la mente humana. Porque la mente no está en el cerebro. La mente es un misterio. El hombre es un misterio. Y por mucho tiempo los científicos quisieron negar la existencia del alma humana. Y decir, si no podemos comprobarlo con el método científico, no existe. Y solamente estudiaron el cuerpo. Pero cuando tú empiezas a ver caso tras caso de cosas que no responden a la lógica de lo conocido, por ejemplo, cuando tú ves eventos sobrenaturales, cuando tú ves gente desahuciada por la medicina y llegan a una iglesia y son sanados, y no es uno, no son 2, no son 3, son cientos, son miles, cuando ves gente que estaba en situación de calle, hundido en la drogadicción, presa de un vicio, ser liberado, ser restaurado, no es uno, no son 2, son miles en todo el mundo, tú empiezas a cuestionarte, quizá hay algo que nuestra ciencia no alcanza a detectar. Eso tiene que ver con el espíritu y también está la dimensión del alma. Entonces tú tienes vida en tu cuerpo, tienes vida en tu alma, pero ahora recibiste en tu espíritu una nueva clase de vida, que es la vida de Dios. Y esta vida dentro de ti te habla. Esta vida dentro de ti tiene un sentir. Es una nueva vida. Por eso que tú recibes a Cristo y después te sientes diferente. Sientes ganas de orar. Tú nunca sentiste ganas de orar, pero ahora quieres orar. ¿Por qué? Porque la vida de Dios que recibiste y que está en tu espíritu dice, quiero orar. Y la otra vida, la vida del alma, dice, no, me da flojera. Esto es como los dibujos de las caricaturas, guardando las proporciones. Pero no sé si has visto las caricaturas que aparecía alguien y decía, no sé qué hacer. Y aparecía un angelito bueno y un angelito malo. Y el angelito bueno le decía, no, haz esto. Y el otro le decía, no. Eso es un poco con caricaturas, ¿no? Pero eso es lo que pasa dentro de nosotros. Está la vida del alma, pero está la vida de Dios. Entonces esta vida de Dios que está en mí te dice, anda a la casa de iglesia. Y la vida del alma dice, no, me da flojera, no conozco a nadie, no, me da vergüenza. Y la vida de Cristo, la vida de Dios dice, anda, hay una palabra para ti. Esta vida de Cristo te dice, ora, lee la palabra, perdona. Y la otra vida del alma dice, no, pero mira lo que me hizo. Entonces está esta vida de Dios dentro de ti y tú puedes sentirla. Esta vida tiene un sentir, es una vida poderosa, es una vida gloriosa que fue instalada en ti para que tú la vivas, para que vivamos por esta vida. ¡Qué tremendo evangelio del reino! Decíamos en el capítulo anterior que Jesús nos comisionó a predicar el evangelio del reino. Jesús en su primer mensaje, él predicó el evangelio del reino, la buena noticia del reino. Y Jesús dijo de que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, ¿qué evangelio es el que vamos a predicar a todo el mundo? Es el evangelio del reino. ¿Y cuál es la gran buena noticia del reino? Que Dios está compartiendo su vida increada con el ser humano, y no con un ser humano perfecto, sino con el ser humano como éramos nosotros, pecadores, perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, hundidos en la depresión, en las ataduras del diablo, en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza. Él nos salió al encuentro y se impartió en nosotros
y nos impartió su vida. Amén. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Cristo no vino para darnos una mejor forma de religión. Cristo no vino a darnos un sistema de reglas morales. Cristo vino a impartirnos su vida sobrenatural. Satanás, que es el ladrón, él vino a robar, matar y destruir al ser humano, porque el ser humano es la corona de la creación de Dios. El diablo vino a robarte la salud, robarte el gozo, robarte la esperanza, vino a destruir tu vida, tu familia, vino a matarte. Si el diablo pudiera, te mataría ahora mismo, quizás ya lo he intentado, pero Cristo vino a darte vida y una clase de vida completamente nueva y gloriosa. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Pero ¿cuál es el regalo que Dios nos da? Es vida eterna por medio de Cristo. Entonces, el regalo de Dios por medio del Evangelio no es meramente una mejor calidad de vida humana. La oferta del Evangelio para ti no es que ahora vas a tener un mejor vivir, aunque también lo incluye. Mi vivir va a ser radicalmente transformado por el Evangelio del Reino. Pero el mensaje central no es que mi vivir humano va a mejorar, es que yo voy a recibir una nueva clase de vida, que es la vida eterna de Dios. Por medio del Evangelio, Dios nos dio el invaluable regalo de disfrutar y participar de su vida divina, sobrenatural y eterna, impartida dentro de nosotros. Podemos disfrutar de la vida que Dios tiene. Dios nos ha engendrado como hijos. Porque si alguien te da vida a ti, te está engendrando. ¿Qué es lo que es engendrar? Engendrar es dar vida. Cuando un bebé es engendrado, sus padres le están dando la vida biológica, ¿verdad? Pero cuando Dios nos dio su vida, Dios nos engendró como sus hijos. La esencia del Evangelio se trata de que el Padre impartió su vida en nosotros. Wow, quiero leer esto de nuevo y si puedes apunta esto. La esencia del Evangelio se trata de que el Padre impartió su vida en nosotros. Esto no es un asunto de conocimiento, es un asunto de vida. Esto no es un asunto de religión, es un asunto de vida. No es un asunto de moral o de ética, es un asunto de vida. Pero no una vida terrenal como la que nosotros conocemos, sino su vida. La vida divina, la vida increada, la vida eterna, la vida todopoderosa, que es Cristo. Nosotros cuando creímos en Cristo fuimos inseminados por su vida. Fuiste inseminado por el ADN de Dios, por la vida de Dios. Y a partir de ese momento fuiste engendrado como un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ves? Entonces todos los que le recibieron, ¿tú has recibido a Cristo? Amén. Todos los que creen en su nombre, ¿tú has creído en el nombre de Cristo? Amén. Entonces se te fue dada la potestad, la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. Y fuiste engendrado por Dios mismo. Tú recibiste la semilla de Dios dentro de ti. Recibiste el gen de Dios, el ADN de Dios dentro de tu espíritu. A mí me asombra porque cuando veo a Amandita, nuestra hija pequeña, yo les decía, tiene 3 meses, cada vez más se está pareciendo a nosotros. Y dicen nuestros familiares que se parece a mí, Amandita. Y es interesante porque Amandita no tiene que esforzarse para parecerse a mí. Es algo natural. ¿Por qué? Porque posee mis genes. Si tú me miras a mí y tú ves a mi papá se parece mucho a mí. Tiene barba igual que yo, tiene lentes, tiene el pelo parecido, tengo los mismos rasgos, solamente que él tiene un poco más de canas. Pero es muy parecido a mí. Es un tema de genética.
Entonces, supongamos, yo ponía el otro día este ejemplo, supongamos yo adopto un niño, voy a algún país lejano y adopto un niño que quizás sus padres lo abandonaron o algo así. Es maravilloso, encuentro maravilloso lo que mucha gente hace de poder adoptar un bebé, poder adoptar un niño. Ahora, cuando yo adopto un niño, supongamos ese niño es de algún país lejano y que no comparte los mismos rasgos que yo tengo, nunca se va a parecer físicamente a mí. Supongamos yo soy de Chile y adopto un niño, por ejemplo, en China, por poner un país, ¿verdad? Somos muy distintos físicamente. Entonces, ese niño que yo adopté, aunque le voy a dar legalmente mi apellido, aunque va a vivir en mi casa, aunque yo le voy a heredar todo lo que yo tengo cuando muera, y es legalmente mi hijo, pero nunca se va a parecer físicamente a mí, porque no tiene mi ADN, no tiene mi genética. Distinto es un hijo que yo engendre. Ese hijo, quiera o no quiera, se va a parecer a mí. Hay a veces, he visto personas que tienen un resentimiento contra su padre o contra su madre y dicen, no, yo no la quiero ver, no quiero saber nada de ella, pero pasan los años y tú la miras y es la viva imagen de su madre, es la viva imagen de su padre. Tú no puedes anular la genética, tú te vas a parecer a tus padres, tú te pareces a tus padres. Es muy divertido cuando tú conoces a los padres de alguien y empiezas a ver el parecido que hay. Eso es genética. Entonces Dios a nosotros no nos adoptó como hijos. Dios nos engendró. O sea, no es que Dios dijo que ya venga para acá, te perdono, te declaro hijo, te nombro mi hijo, eres adoptado como hijo. No, Dios nos engendró como sus hijos. Dios tomó de su vida y la impartió dentro de nosotros. En el Espíritu fuimos inseminados con la vida divina. Nacimos de la simiente de Dios. Dios impartió su simiente, su semilla, dentro de nosotros y nos engendró. O sea que por tus venas espirituales corre el ADN de Dios. La genética de Dios fue impartida dentro de tu espíritu. ¡Wow! ¡Qué glorioso es esto! Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, hemos vuelto a nacer, hemos renacido, pero no de la misma simiente corruptible de Adán. Hemos renacido de una simiente incorruptible, que es la simiente de Cristo, la simiente de Dios. Hemos renacido de la simiente incorruptible. Yo no sé si habías visto antes estas cosas en las Escrituras, pero es tan glorioso, es tan poderoso el poder ver cómo la semilla de Dios es implantada en mí y Dios me da su genética. ¿Sabes lo que significa eso? Que para ti va a ser natural comenzar a parecerte a tu Padre. Cuando alguien te ofenda, alguien te haga daño, tú vas a perdonar, vas a soltar. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de tu Padre que está en los cielos. Tú te pareces a tu Padre. Va a comenzar a surgir dentro de ti un amor por otras personas que tú no puedes explicar. Un amor que no puedes describir, que no tiene sentido. Vas a sentir amor por gente que tal vez, perdón, por gente, perdón, voy a tomar un poquito de café. Ahí sí. Entonces, vas a sentir amor, vas a sentir un amor celestial por gente que antes tú aborrecías, gente que te caía mal, gente que te hizo daño, gente que nunca pudiste perdonar. Vas a comenzar a sentir algo dentro de ti, los vas a perdonar. Esa es la vida de Dios que está en ti, es la genética de Dios. Si tú eras amarrete, si tú eras tacaño, siempre ahí tenías todo guardado, ahora que tienes la vida de Dios te vas a volver un sembrador, vas a volverte un hombre, una mujer generosa. Vas a comenzar a sembrar en la obra de Dios, a sembrar en otros, en gente que lo necesita, incluso en gente que no lo necesita. Porque nosotros entendemos que damos por honra, no por necesidad. Damos por revelación. Y tú dices, yo nunca fui así, yo nunca le di ni 10 pesos a nadie, pero ahora me volví un sembrador. ¿Por qué? Porque es la genética de mi padre.
Para ti y para mí es natural parecernos a nuestro Padre Celestial, porque fuimos engendrados por Él. Tenemos su vida, tenemos su genética, somos engendrados por Dios. ¡Qué maravilloso es esto! El reino de Dios no se trata de recibir conocimiento acerca de Dios. No se trata de recibir conocimiento. Para nada, para nada. Esto no es un asunto de aprender Biblia, aunque estudiamos la palabra del Señor. Por favor, para eso estamos aquí. Pero esto no se trata de aprender Biblia. Esto se trata de nacer de Dios. Se trata de recibir su vida. No se trata de que yo aprenda nuevas normas morales. El reino no es una nueva lista de mandamientos por cumplir y de prohibiciones que debo guardarme de cumplir. No, no se trata de mandamientos, no se trata de prohibiciones, no se trata de esforzarme por intentar ser una mejor persona. Eso son todas las religiones. Esfuérzate, intenta cambiar, intenta ser diferente, porque eso es lo que Dios espera de ti. No, en el reino se trata de que Dios me dio su vida y esta vida espontáneamente va a hacer que yo me parezca a mi Padre. Y si yo le permito a esta vida manifestarse en mí, yo voy a hacer espontáneamente lo que es la voluntad de Dios. Si yo le permito a esta vida crecer en mí, porque esta vida yo la recibí como una semilla, pero esta vida luego va a crecer un pequeño tallo. Le van a salir algunas hojas. ¿Qué es eso? Que la vida de Dios se empiece a manifestar en mí. Luego va a crecer este tallo, se va a volver un tronco, van a salirle ramas, van a salir hojas, va a salir fruto. Y cuando la gente vea fruto en mí, va a poder venir y comer de este fruto. ¿Qué es lo que significa eso? Que la gente va a poder comer del Cristo que ha crecido en mí, que ha sido formado en mí. Entonces al principio el reino es como una pequeña semilla y es la más pequeña de todas las semillas. Es tan pequeña que la gente la menosprecia. Hay gente que tal vez te menosprecia porque tú recibiste a Cristo, porque tú ahora estás participando en la iglesia y dicen, no, ya se puso canuto, se puso evangélico, se puso religioso. No, esto no se trata de una religión. Pero al principio quizás la gente menosprecia esa semilla, porque es una semilla. Pero cuando esa semilla se vuelve un árbol dentro de ti y comienza a dar fruto, la gente va a querer comer del Cristo que tú portas. La gente va a querer comer del Cristo que está en ti, porque ha madurado, ha crecido y ha dado fruto. Entonces no basta recibir solo a Cristo como una semilla, queremos que este Cristo crezca en nosotros. Amén. Entonces el reino no se trata de esforzarme por ser una mejor persona, sino de que Cristo, como la semilla divina, sea plantado dentro de nosotros para hacernos participantes de su naturaleza, de su vida, y seamos engendrados como hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Me gusta esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿tú crees que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios que es tu Señor, es tu Salvador? Perfecto, entonces tú eres nacido de Dios. Tú y yo nacimos de Dios. Y la palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú has recibido un poder para vencer al sistema, para vencer al mundo, para vencer a todo lo que se levante contra ti. ¿Por qué? Porque tú has nacido de Dios, porque tú tienes su genética, tú tienes el ADN divino, tú tienes la vida de Dios, esta vida Zoe tan maravillosa. Entonces, estamos hablando de que ahora somos hijos de Dios, hijos engendrados que poseen su vida. Y para ir cerrando por hoy, quiero leer un relato en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 al 5. Esta es la historia de Nicodemo, cuando él se acercó al Señor Jesús. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tenemos a este hombre, Nicodemo, que era un maestro de la ley, era un maestro de la ley judía, era un hombre anciano, era un hombre venerable de acuerdo a su religión, que sabía muchas cosas, enseñaba a muchos, y Jesús lo primero que hace es detener a este hombre, porque este hombre venía con halagos. Le dijo, Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque bla, bla, bla. Jesús lo detiene y le dice, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios, tú no puedes ver en el reino. Entonces, este hombre le dijo, pero ¿cómo yo, siendo viejo, voy a volver a nacer? ¿Cómo yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y voy a volver a salir? Y además soy viejo, estoy grandote, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, este hombre estaba pensando en un nacimiento natural, pero Jesús evidentemente le estaba hablando de un nacimiento espiritual, de volver a nacer en el espíritu. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros nacer? ¿A qué le llamamos nacer? Es a recibir vida. Nacer es recibir una vida. Entonces, ¿qué es lo que es nacer de nuevo? Es recibir una nueva vida, que es la vida de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo es, si tú quieres entrar en el reino, si tú quieres ver el reino, si tú quieres experimentar todas las riquezas gloriosas que están en este reino, hay una condición, y es que tú tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Tú tienes que recibir mi vida. Vamos a hablar en los próximos capítulos de muchas cosas maravillosas, riquezas asombrosas que están a nuestra disposición hoy en el reino, porque es maravilloso. Y vamos a hablar de lo que es ser ciudadanos del reino, vamos a hablar de nuestros beneficios, vamos a hablar de la encomienda y la comisión que tenemos como embajadores del reino y muchas cosas. Pero para poder entrar en esta esfera del reino, la condición es, tienes que recibir la vida de Dios. Porque todo lo que ocurre en este reino es un asunto de vida. Entonces necesitamos volver a nacer, y eso es recibir la vida de Dios. Alguien dijo una vez que toda persona que ha creído en Cristo ha nacido dos veces. Ha nacido dos veces. La primera fue de la carne, cuando nacimos de nuestro papá y de nuestra mamá. Pero la segunda vez es cuando nacimos del Espíritu, cuando fuimos engendrados por Dios y recibimos la vida divina. Tú podrías dividir toda la humanidad en dos tipos de personas. Los que han nacido una vez y los que han nacido dos veces. Los que han nacido solo una vez van a morir dos veces. Pero los que hemos nacido dos veces vamos a morir solo una vez. ¿Se entendió? Los que han nacido solo una vez son los que solamente han nacido de la carne. Tienen solamente esta vida. Y cuando ellos mueran, va a morir su cuerpo. Pero luego también van a experimentar la segunda muerte, que es la perdición eterna. En cambio, los que hemos nacido dos veces, lo que nacimos de la carne, pero también ahora hemos nacido del Espíritu, hemos sido engendrados por la vida de Dios, no seremos dañados por la segunda muerte. Vamos a morir una vez, si es que el Señor aún no viene, y cuando Cristo venga vamos a ser resucitados. Y la muerte ya no se va a enseñorear más de nosotros. ¡Qué glorioso! Entonces tú y yo somos los que hemos nacido dos veces. Hemos nacido primero de nuestros padres, recibimos la naturaleza natural, física, adámica. Ya vamos a explicar un poquito qué significa eso, pero cuando volvimos a nacer, recibimos la naturaleza de Dios. Entonces, ¿de qué se trata el reino? El reino se trata de volver a nacer. El reino se trata de recibir la vida y la naturaleza de Dios. Esto es mucho mejor que cualquier cosa que los profetas judíos pudieran haber imaginado que era el reino. Esto es mucho más glorioso. Es mucho más glorioso. Ellos se inquirieron acerca de esta gracia destinada a nosotros, dice la palabra. ¿Qué tiempo les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Y no pudieron percibirlo,
porque estaba guardado para nosotros. ¿Y cuál es este misterio que ha sido revelado en este tiempo, en esta era de la iglesia? Dice Colosenses capítulo 1, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabes por qué este evangelio es tan glorioso? Porque Dios nos ha compartido su vida. Dios compartió su vida de milagros, su vida poderosa, su vida de gloria con nosotros. Y si tú eres un hijo de Dios, tú fuiste engendrado por Él, tú volviste a nacer y tú recibiste una nueva vida y una nueva naturaleza. Este es el milagro del nuevo nacimiento, que recibimos una nueva vida cuando estábamos muertos, para que ahora vivamos por esta vida que es Cristo. Amén. Así que vamos a dejar esta clase hasta acá por hoy y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí, si quiere puede aprovechar de hacer sus preguntas, algún comentario que quiera dejar por ahí también, y vamos a leerlo luego de orar. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque ahora somos tus hijos, porque tú nos has engendrado, Señor. Padre, gracias porque tú compartiste tu vida con nosotros, tu naturaleza con nosotros. Señor, nuestra mente no nos alcanza para poder entender esto tan glorioso, tan maravilloso, que es tu vida, Señor. Pero te pedimos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos des espíritu de revelación, de sabiduría, Señor, para poder comenzar a ver, a palpar, a entender estos asuntos espirituales, Señor, que son tan gloriosos. Padre, yo creo, Señor, que por causa, Señor, de ser expuestos a esta palabra, Señor, tu vida va a comenzar a tomar un protagonismo en nosotros como nunca antes. Si tal vez nunca habías sentido esta vida en tu interior, vas a comenzar a sentir los impulsos de esta vida, la voz de esta vida hablándote, guiándote, mostrándote cuál es la voluntad de Dios para ti. Cuando tus fuerzas se acaben, esta vida gloriosa te va a inundar de fuerzas sobrenaturales. Vas a aprender a echar mano de la vida eterna que habita en tu espíritu. Oh, glorioso evangelio del reino de Dios. Glorioso evangelio del reino en el cual hemos sido perdonados y hemos recibido la vida eterna de Dios. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú los próximos días puedas revelarnos estas cosas en una mayor profundidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo a todos. Los espero la próxima semana para un capítulo nuevo. Seamos persistentes, seamos perseverantes a la hora de estudiar la palabra y vamos a ver los frutos de un entendimiento renovado, un entendimiento transformado, un entendimiento alineado a la mente de Cristo para manifestar todas las riquezas del reino que ya hemos recibido. Un abrazo, bendiciones para todos.